bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Tal como lo dijera el apóstol Juan en su tercera epístola, hoy les digo, mi deseo y mi oración es que todos nosotros seamos prosperados en todas las cosas, materiales, emocionales y espirituales. Sobre todo que seamos prosperados espiritualmente, que tengamos buena salud, que nos permita servir mejor al Señor, que nuestras almas, entiéndase, voluntad, mente, emociones, sean prosperadas bajo la mano del Señor. Cuando digo que prosperen nuestras almas, quiero decir que reciban de nuestro Padre eterno toda la ayuda que necesitemos en el día a día. Igualmente oro para que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios mientras estemos en este camino de santidad, que seamos muy prosperados, es decir, ayudados por el Señor en el hacer la voluntad de Dios, que ayudados por el Santo Espíritu podamos renovar nuestras mentes a diario, mientras nuestras emociones estén más y más rendidas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, alumbra nuestro entendimiento mientras oímos la exposición del mensaje que tiene para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos 2 Corintios 10, 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy seguimos con el tema de las fortalezas. Y no perdamos de vista que una fortaleza son aquellas mentiras que las aceptamos como verdades en nuestro interior. Enfatizaré algunos aspectos vistos anteriormente antes de entrar en lo de hoy. Las fortalezas se alzan, se levantan con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. A partir de estos pensamientos e ideas, se establecen los argumentos y la altivez que no son de Dios. Argumentos y altivez estos que están en contra de la palabra del Señor. Las fortalezas entonces son reductos, fortificaciones que el enemigo ha logrado levantar en nuestras vidas y en donde tiene acceso para seguir edificando otras fortalezas y destruyendo muchas cosas en nuestras vidas. Las fortalezas muestran conductas establecidas que nos llevan a reaccionar frente a determinadas situaciones. Y estas reacciones se dejan ver en distintas áreas del comportamiento humano, de las personas involucradas en un activismo violento, una vida de intimidación a otros, inseguridad, la búsqueda de aprobación, deseos sexuales incontrolables y recurrentes, ansia de poder o control, deseo de sobresalir, etc. Cada pensamiento o idea falsa que el enemigo logra hacer que las aceptemos como verdaderas son piedras que él utiliza para edificar las fortalezas. El único poder que Satanás tiene es el poder de la mentira. Tan pronto empezamos a exponerlas a la luz, la mentira irá perdiendo su poder en nuestras vidas.
Mientras no aceptemos que estas fortalezas son mentiras, el diablo mantendrá su control y poder sobre áreas de nuestras vidas. Repito, si Satanás se alimenta de la mentira, es tiempo de despertar y entender que no podemos seguir proveyendo el enemigo con las municiones que él utiliza para atacarnos. Eso es un contrasentido. Cuando Satanás logra levantar una base bastante firme en nuestras vidas, él logra entonces transformar un pecado ocasional en una práctica regular. Y cuando esta práctica regular está establecida, ya se formó un hábito en nosotros. Y a partir de ahí estamos bajo la esclavitud del pecado. La pregunta: ¿cómo podremos permanecer libres? Permanezcamos libres sabiendo cuáles son las fortalezas que tenemos o tuvimos. Así como somos atacados a nivel de los pensamientos, así como nuestra lucha es mental, así mismo será la libertad. La liberación nuestra comenzará en la mente. Cuando nuestros pensamientos cambian, la conducta cambia. El ver las cosas cambia. La primera condición para ser libre es reconocer que no lo somos. Porque muchas veces la persona vive en una cárcel o en un pozo de desesperación. El dicho dice: el peor ciego es el que no quiere ver. Y es muy cierto. Por lo tanto, la primera condición para derribar fortalezas es reconocer que las podemos tener. Porque no, a veces decimos: no, yo no veo nada, yo no tengo. No, porque está tan bien levantada, tan bien protegida por las mismas tinieblas que no las vemos. Pero si oramos, si pedimos al Señor, Él nos las puede mostrar. Y cuando eso pasa y Él empieza a mostrarnos, que podamos entonces darnos cuenta de cuál pecado, a través de cuál obra de la carne, hemos permitido que se levantara como una fortaleza. Dios nos llama a la libertad. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor nos da las herramientas para alcanzar esa libertad. Y las tenemos a nuestro alcance, pero de nosotros depende usarlas o no. Los pensamientos determinan quiénes somos. Ya allá lejano en el tiempo, en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Exactamente, nosotros somos lo que pensamos. Analiza tus pensamientos por unos días y tú te darás cuenta de cómo eres, de qué eres, porque tú eres lo que son tus pensamientos. Y Satanás se aprovecha de que los pensamientos ocupan una posición tan clave en nuestro crecimiento, que entonces Él empieza a poner en nosotros pensamientos de Él, para que creamos que somos así como pensamos y para que hagamos caso omiso a lo que Dios dice. No podemos aceptar todos los pensamientos como si fueran nuestros. Nosotros como seres humanos somos seres tripartitos. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. El diablo sabe de eso y sus ataques vienen sobre estas tres áreas. Y ya vimos, y lo repito, que la materia prima de las fortalezas son los pensamientos. Los pensamientos tienen la capacidad de afectar el alma, el espíritu y el cuerpo, específicamente el cerebro. En el trato de Dios, para que alcancemos una vida victoriosa, el Señor nos pone en las manos 5 prácticas que nos ayudarán a madurar espiritualmente.
las menciono primero. Primera práctica, sanidad de las heridas. Segundo, santificación. Tercera, muerte del yo. Cuarta, renovación de la mente. Bueno, en realidad son cuatro áreas. 4 prácticas. Vamos a hablar un poquito, muy por encima, de la sanidad de las heridas. Las heridas debidas a agresiones emocionales, físicas o verbales que recibe el ser humano se logra la sanidad sobre esas heridas por medio de la aplicación del perdón al ofensor, perdonar al ofensor, y el reconocimiento de que también hemos pecado contra Dios al guardar resentimientos y amarguras hacia esa persona que nos agredió emocional, física o verbalmente. Y muchas veces se habla solamente de la necesidad de perdonar lo que nos hicieron. No, también tenemos que pedir perdón, porque al no perdonar, ahí es donde pecamos, por no perdonar. Y si no tenemos en cuenta ese reconocimiento, podemos perdonar y nos veremos como inocentes a los ojos de Dios cuando hemos pecado. O sea que todavía ahí hay un pecado por ser confesado, por el cual nos arrepentirnos. Y si algunos no entienden, ¿por qué yo estaría pecando? Por guardar rencor y no amar al ofensor. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Él dijo? Lo pueden leer eso en Lucas 23, versículo 34, por ahí. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién Él pedía que el Padre perdonara? A todos los que tuvieron que ver con su muerte en la cruz. Y el apóstol Juan, escribiendo en su primera epístola, capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando perdonamos, reconociendo nuestro pecado en aquellas situaciones, recibiremos liberación de muchas ataduras, lo que contribuirá a quitar bloques a la fortaleza que tengamos relacionada con las heridas recibidas. Todo en el plan de Dios se une, un propósito al otro, para lograr un fin mayor. La segunda práctica para mantenernos sanos y a madurar espiritualmente es la santificación. No voy a entrarme en esas porque yo creo que ya hemos tratado. Recordando nada más Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Y santificación es separarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Pero es un proceso continuo, porque algo que ayer tú lo hacías, puede que hoy todavía tú no lo veas como algo que no le agrade a Dios. De ahí la importancia de pedirle: Señor, muéstrame qué hay en mí que no te agrada. Y ahí puede que el Señor te muestre algo que tú nunca habías visto y tú dices: ay, entiendo. Entonces ahora te toca separarse de eso. La tercera práctica que el Señor nos ofrece es la muerte del yo. ¿Qué significa? Tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Significa: no mi voluntad, Señor, sino tu voluntad, mi Dios. No tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la cuarta práctica, la renovación de la mente. Trabajar para que cada día tengamos algo más de la mente de Cristo, que por decreto ya nos ha sido dada. 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense, parece mentira, pero la renovación de la mente
es la que más nos cuesta. Y tal vez por eso mismo nos cuesta tanto entender todo lo referente a las fortalezas. Las muchas fortalezas que yo mantenía me impidieron durante mucho tiempo a aprender sobre ellas. Cuando comencé a disfrutar de más libertad en Cristo, me di cuenta de que aprendía mucho más sobre las fortalezas. Le doy gracias a Dios por ello, y sobre todo porque puedo compartir con ustedes lo que voy descubriendo para que el trato de Dios con ustedes no tome tanto tiempo como le tomó conmigo. Las fortalezas son bloqueos mentales en contra de Dios, aun cuando no las veamos ni las entendamos. Esas fortalezas que están en el corazón y fueron edificadas allí, ahora se interponen entre el Hijo de Dios y su Señor. Cuando el creyente se percata de ello, y él puede entender entonces por qué su vida de oración, su tiempo de alabanza y de adoración estuvieron, y cuidado que estén para algunos, obstaculizadas. El amor por el prójimo, que es el segundo más grande mandamiento, la preocupación y el interés por otras personas, el deseo de contarle a otros sobre Jesús y la relación personal con Él, todo está bloqueado debido a las muchas fortalezas. Las fortalezas, ya sabemos, son formas de pensamiento que en este ejemplo que estamos dando impiden que el Evangelio llegue a alguien o que crezca y madure en la vida cristiana. Esa también es una de las razones por la cual muchos no creen en Dios. Esta también es la razón por la cual algunos hombres y mujeres nacidos de nuevo, hijos de Dios, ocasionan molestias y son de tropiezo en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estos creyentes siguen funcionando con las estructuras mentales del mundo. Se empujan unos a otros, tal como se hace en el mundo. Se autopromocionan, igual que en el mundo. Forman partidos, igual que en el mundo. Organizan complots y dan golpes de Estado en las iglesias, si eso ocurre, aunque usted no lo crea. Se vengan y no perdonan. Quitan el habla y el saludo el uno al otro. Desobedecen de forma consciente, voluntaria y reiterada. ¿Qué son esas cosas? Terribles fortalezas edificadas por reiterados pecados, obras de la carne, que solamente se derriban con recursos espirituales. Quiero leer nuevamente lo que nos dijo y nos dice el Espíritu Santo. 2 de Corintios 10, 3, 5 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra pelea no es en la carne, es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Por eso son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque esas armas derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Y sabe cómo se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo? Cuando tú miras a Cristo y no te miras a ti mismo. Al hacer esto, estás llevando ese pensamiento, esa acción, lo que te está pasando al Señor. Y el diablo pierde poder en tu vida en estas pequeñas, entre comillas, cosas. Para destruir fortalezas debemos derribar argumentos. Derribar los argumentos que nosotros mismos hemos levantado y que luego se transformaron en los guardianes de estas mismas fortalezas infernales. Y esta es la primera arma de la que nos habla el apóstol Pablo. Cuando las fortalezas están cimentadas en una vida, la persona crea argumentos para defenderla. ¿Puede entender eso? Ahí está la fortaleza hecha por pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y está tan bien cimentada
que esa persona aún va a crear argumentos para defender su propia fortaleza. O sea, crea argumentos para defender la fortaleza del enemigo. Eso es incoherencia, ¿verdad? Pero así hemos actuado muchos y otros siguen actuando. Y estos argumentos componen el ejército que defiende las fortalezas. ¿Y de quién es la fortaleza? Del infierno. Entonces, cuando esgrimimos argumentos para defender las fortalezas, ¿a quién estamos defendiendo? Al enemigo. Con nuestros argumentos actuamos en contra de la palabra de Dios y lo hacemos por medio del racionamiento. Racionalizamos los argumentos y explicamos que lo que hacemos es, entre comillas, por esto y por esto. Lo que yo hago es, entre comillas, mi derecho. Yo lo hago porque, entre comillas, tengo razón. Esos son mis argumentos para defender las fortalezas. Estos argumentos han de ser derribados para que las fortalezas sean conquistadas sin problema. Algunas fortalezas tienen que ver con el concepto que se tiene de uno mismo. Otras con los conceptos que tenemos sobre lo que es la iglesia. Otros de cómo entendemos las circunstancias de la vida. Por eso es que en el cuerpo de Cristo todos debemos tener la mente de Cristo, entiéndase. El pensar como Cristo es la única manera que hay unidad entre nosotros. Porque cada uno tiene su manera de pensar, tiene su manera de razonar, tiene su manera de explicar. Entonces cada uno tira por su lado. Pero cuando pensamos como Cristo, ¿cómo pensaremos? Igual. Pensar como Cristo, ¿qué significa? Tener nuestra mente, nuestros pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. Yo quiero darles unos ejemplos de fortalezas que muchos tienen. Hay aquellos que se molestan cuando en la iglesia no les dan espacio. Y entonces dicen, no, yo puedo hacer las cosas mejores que ellos, pero que no me dan espacio. ¿Y con qué argumento apoya esa declaración? En otros lugares han podido reconocer lo que yo soy. Ese es el argumento que sostiene la fortaleza. No puede entender a esa persona que es Dios trabajando en ella, trabajando en su ego. Otro dice, no, yo soy un inútil. ¿Y cuál es el argumento? Siempre me han salido mal las cosas. Otros dicen, robar está bien si se roba al rico. ¿Y cuál es el argumento que utilizan? Ellos tienen mucho dinero que han ganado robando a los pobres. Otro que se dice, y yo lo he escuchado en boca de más creyentes, no, el joven debe aprovechar la vida. Aunque esto incluye pecar contra Dios, apoyada por el argumento. ¿Cuál es el argumento que apoya? El joven debe aprovechar la vida. Solo se es joven una vez, hay que disfrutar la vida. Y de esa manera se puede justificar también el uso de imágenes o estatuas religiosos con el argumento, ellas nos ayudan a acercarnos a Dios. Todas son fortalezas. Otra situación que se da cuando tenemos fortalezas es la tendencia y costumbre de luchar contra los síntomas de las fortalezas y no contra la causa de ellas. Y por supuesto, la batalla será en vano. Para que logremos victorias, no debemos ir a las ramas, sino a la raíz. Ahora, mira lo que vamos a ver ahora. Lo que sucede cuando luchamos contra los síntomas y no contra la causa de las fortalezas. Quiero usar una analogía. Ok, imagínate que tú tienes dolor de cabeza y tomas analgésico. Se te quita, pero después vuelve el dolor de cabeza.
y vuelve a tomar el analgésico. Y así tú puedes pasar meses y años. No sabes por qué tienes dolor de cabeza. Solo quieres quitar ese dolor y usa un paliativo. Y aquí yo puedo comentarles, yo me acuerdo de mi papá. Mi papá, desde que tengo memoria, él tenía mucho dolor de cabeza. Él llegaba a dolor de cabeza y era siempre aquello. No hagan ruido porque papá tiene dolor de cabeza. Y él tomaba mucha pastilla y se le quitaba y después volvía. Y él nunca buscó la causa. Se contentó con los paliativos para no sentir dolor. Al principio le ayudó. Luego, cuando ya no le ayudaron los paliativos, ahí fue cuando buscó ayuda y se descubrió el cáncer que lo mató. En la vida, esta actitud de pelear contra los síntomas y no contra la causa puede quitar la vida física del sufriente. En el aspecto espiritual podrá pasar cosas similares, pero aquí estamos hablando de la vida externa. O sea, esa situación de mantenerse peleando contra los síntomas de las fortalezas te puede llevar a apartarte del Señor. Y no recibirás la vida abundante que te quiere dar nuestro gran Salvador. Le voy a dar un ejemplo de una fortaleza en el campo espiritual. La persona que siempre se enoja, se disgusta, o se duele, o se molesta, ahí ponga el sentimiento que quiera, por lo que le hacen los cercanos a ella, según su visión muy estrecha. Este cristiano podrá pasar casi toda su vida culpando a otros de su enojo, de su impaciencia, de su disgusto, de su, ay, pobrecito yo. ¿Y ese cristiano crecerá espiritualmente? No. Se mantendrá un enano espiritual, un cristiano carnal. Cuando luchamos contra los síntomas, no contra las causas, las personas que nos rodean no verán en nosotros cambios significativos. ¿Y sabe por qué eso es así? Porque nosotros nos estaremos viendo como el centro del universo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que existe debe estar a mi servicio. Todo lo que existe debe estar para ocuparse de mis necesidades. Y esta es la imagen entonces que proyectaremos. Las relaciones saludables no son egoístas. Y cuando mantenemos fortaleza, adivina quién será el que siempre aparecerá en primer lugar. Si dijiste mi yo, acertaste. Cuando mantenemos fortaleza, el yo siempre estará en primer lugar. Y esto hace sentir al creyente que él ve a su familia, a su cónyuge, como personas que están para ayudarle, apoyarle y suplir sus necesidades. Hasta la iglesia a la cual asiste es para que le ayude a sentirse bien. Y en última instancia, hasta Dios está para hacerle feliz. El trabajo que podrá hacer ese creyente en la obra de Dios será para darle satisfacción a él mismo, para que él se sienta bien, para que él se sienta realizado. Tan pronto pasa la emoción o tan pronto se le va la satisfacción, hasta allí llega su servicio al Señor. Y muchos se van de la iglesia por razones como esas. Las fortalezas, nunca te olvides de eso, hacen que la vida de la persona esté centrada en el yo, una vida centrada en el egoísmo y muy lejos de lo que nos dejó escrito el apóstol Pablo sobre el Señor, cuando él dice que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús. Él era igual a Dios, pero él no estimó ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó. Tomó forma de siervo. Se hizo hombre, siendo el creador del hombre. Y como hombre se humilló aún más, muriendo en la cruz, que era la pena de muerte más baja, más repugnante de su época. Era lo peor.
Cuando somos sinceros delante de Dios al evaluar nuestras vidas, el Espíritu Santo nos mostrará cuán egoístas somos, lo que es igual a cuántas fortalezas imperan y dominan sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cómo son los pensamientos cuando luchamos contra los síntomas y no contra la causa? Ponga mucha atención para que te examines. Pensamos que nadie nos entiende, que nadie se interesa por uno, que nadie nos ayuda. Vemos nuestro problema como el más grande del mundo. Estamos muy lejos de ver la mano de Dios en todo. Estamos muy lejos cuando tenemos ese tipo de pensamiento de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, los que conforme a su propósito han sido llamados. Tendemos a aislarnos de las personas que no nos dan lo que queremos. Esos son los pensamientos cuando luchamos contra los síntomas y no contra la causa. Y hasta que no reconozcamos que el problema nuestro no son los demás, que el problema nuestro no son las circunstancias, que el problema nuestro no es el ambiente, sino que el problema nuestro somos nosotros mismos. Y hasta que no lleguemos a este punto, no entraremos en el camino de derribar fortalezas. Estaremos combatiendo síntomas. Y es lo que tiene cuando he hablado anteriormente. Tú te enojas, ay Señor, perdóname. Ese es un síntoma, pero ¿por qué te enojas? A ese punto hay que llegar, porque ese es el punto que fue la base de la fortaleza que el enemigo logró edificar en tu vida. Entonces tú tienes que ayudar a derribar eso. Pero tú lo levantaste bloque a bloque, va a tener que destruirla, derribarla bloque a bloque. Y mientras no reconozcamos que el problema no son los demás, el problema somos nosotros mismos, estaremos viviendo en negación. Estaremos negando que tenemos un problema debido a que el problema es de mi cónyuge, es de mis hijos, es de mi jefe, hasta el perro es el problema, menos yo. ¿Y eso qué pasa entonces? Si yo mantengo esas fortalezas, yo estoy pensando y viviendo de acuerdo con esa creencia. Cuando luchamos contra los síntomas y no contra la causa, vemos que hay mucha desesperanza en nosotros, una inconformidad, uno perdemos la paz, una falta de sosiego. Y ese es un síntoma de que el creyente está en guerra contra los síntomas y no contra la causa y no sabe qué hacer. Las personas con muchas fortalezas siempre están llenas de desesperanza y esa desesperanza se centra en echarle la culpa a otros y se airan contra sus padres, sus abuelos, su herencia genética, su ambiente, medio ambiente, puesto que ellos, o sea, los padres, los abuelos, la herencia, el ambiente son los culpables. Ella no es culpable. Siempre están creyendo que todos sus problemas son por la culpa de otros. Cuando tú puedes identificar que tú tienes eso en tu vida, sepa que tienes incontables fortalezas en tu interior. Y esos son reductos del mismo infierno. Por eso no sales, tú vives en un círculo vicioso. Siempre está dando vueltas en círculos y no avanza. Porque tiene que empezar a deshacer eso. Frecuentemente discuten por pequeñeces, pensando que su razonamiento es el ideal y que los demás están equivocados. En su interior están llenos de ira, no tienen paz, viven enojados. Lo más importante es entender que nadie creció en un ambiente perfecto, que todos tenemos herida y que necesitamos ayuda, pero muchos lo pudimos superar. Muchos que han sufrido horrores, yo he leído testimonios, han podido superar. Es mejor pedir ayuda antes que vivir culpando o controlando a otros. La conducta que siempre está buscando aprobación
Es un resultado directo de luchar contra los síntomas y no contra la causa. Incluso, imagínense, lo que uno pudiera llamar el fanatismo religioso, tiene dos caras. Que tiene dos caras es un síntoma de los que luchan contra los síntomas y no contra la causa. ¿Cuáles son las dos caras de ese fanatismo religioso? El legalismo, estilo fariseo, y el evangelio de la prosperidad. Interesante, ¿no? Son dos opuestos. El legalismo es cuando el creyente pasa la vida viviendo la letra del evangelio, juzgando a todo el mundo por la letra del evangelio, pero no vive el espíritu de la letra. Es el típico haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. La prosperidad tiene a sus adherentes con su, entre comillas, lista de deseos en una mano y la Biblia en la otra, buscando versículos que digan lo que ellos quieren oír. Esos creyentes han aprendido y enseñan a otros que Dios siempre quiere que los cristianos sean prósperos y que dará a los suyos lo mejor de este mundo. Su evangelio es un evangelio de prosperidad, de paz interior, ausencia de dolor, ausencia de enfermedades. Y de esas personas, de lo que no se dan cuenta, es que en realidad están intentando controlar a Dios. La verdadera fe en Dios no promueve ni espera que Dios responda al egoísmo. Por otro lado, ese es un punto importante, lo que viene ahora. Es importante entender la relación entre el cerebro y los pensamientos en la lucha contra las fortalezas y las adicciones. Un cerebro sano, un cerebro conforme a la voluntad de Dios, ve las cosas correctamente. Un cerebro fuera del equilibrio, fuera de la voluntad de Dios, promueve malos pensamientos, adicciones y conductas que llevan a la formación de fortalezas. La comida, la actitud y los pensamientos afectan la química del cerebro. Mis pensamientos afectan a mi cerebro. Tus pensamientos afectan a tu cerebro. Y yo he encontrado en la Biblia la receta de Dios para que pensemos correctamente. En el antiguo pacto que era, en Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y en el nuevo pacto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo me acuerdo cuando yo leía eso de Éxodo, yo buscaba una razón y yo decía, wow, debe ser que cuando uno obedece al Señor en todo, alrededor nuestro se forma como una coraza donde ni siquiera los microorganismos pueden penetrar y entonces uno se mantiene más sano. No lo sé, pero la palabra del Señor lo dice. Entonces yo tengo que vivir de acuerdo a esa palabra. Para nosotros, si tú quieres mantener tu cerebro sano y por ende un cerebro equilibrado y bajo la voluntad de Dios, tú tienes que vivir Filipenses 4:8. Es condición sine qua non para tener un cerebro sano, vivir Filipenses 4:8. ¿Y por qué hablo del cerebro? Porque el cerebro es parte del cuerpo. Y el cuerpo es parte de la Trinidad del hombre. Porque somos, ¿se acuerdan? Cuerpo, alma y espíritu. Y en el cuerpo está el cerebro. Y el diablo lo sabe y saca provecho de esa interrelación entre el cerebro, que es el cuerpo, y las emociones, que están en el alma, y cómo eso puede estorbar al espíritu. Todos los pensamientos afectan la química del cerebro. Wow.
Los pensamientos, las actitudes, las percepciones espirituales y la cosmovisión de cada ser humano afectan el equilibrio de los factores químicos del cerebro. Hermanos, eso es una seguridad absoluta. Por eso el Señor también enseña en tu palabra que debemos dar gracias en todo, para no dar lugar a la queja. La queja no es de Dios. Las emociones afectan al cerebro en alguna medida. Ese efecto puede ser positivo o negativo. Un efecto positivo de las emociones nos hace pensar más claramente y recordar con mayor exactitud. El cerebro entonces almacena información positiva. Cuando se recuerda la experiencia o entonces ocurre otra similar, la memoria nos envía información positiva y buena. Y fíjense, la lluvia para mí por mucho tiempo era muy agradable. Me encantaba que lloviera cuando yo estaba en la casa. ¿Por qué? Porque me hacía recordar los días lluviosos en que nos quedábamos en la casa. Mi mamá, mis hermanos y yo, mi papá trabajando, y mi mamá preparaba café y ese olor se esparcía por la cocina y por el comedor. Todo eso lo asociaba con la lluvia y por esa razón me gustaba la lluvia. No me gusta salir con lluvia, pero estar en la casa con lluvia me gustaba mucho. Y qué curioso, ahora que pensaba en eso, yo digo, wow, y me gustaba, pero ahora no me gusta. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo conocimiento que hay muchas inundaciones cuando hay mucha lluvia. Y hay hermanos nuestros que viven en estas áreas de inundación. Entonces, cuando eso pasa, ya la lluvia no es placentera como antes, porque los malos recuerdos de la realidad presente ya no me permiten quedarme con los buenos recuerdos. ¿Ven cómo eso afecta el cerebro? Pero en ese caso, yo hago de eso algo bueno, porque yo estoy orando por el Señor, por esas personas, y aún los que no sean hermanos nuestros, porque debe ser terrible esto, tener la casa inundada. Lo que quiero enfatizar aquí es que cuando reaccionamos negativamente ante las situaciones, los pensamientos pesimistas se almacenan en el cerebro. En el futuro, al buscar la información archivada, la memoria hará aflorar toda la información sombría allí almacenada e incluso los sentimientos que experimentaste en aquel momento. ¿Por qué? Porque eso es grave, porque mayormente basamos nuestras decisiones sobre la información que hemos almacenado en el cerebro. Cuando nos enfrentamos a una situación similar a la que hemos vivido antes, sacamos los recuerdos del depósito y reaccionamos tal como hicimos en aquel pasado. Aquí yo pudiera darles varios ejemplos, pero no lo voy a hacer porque se hace más largo entonces este mensaje. ¿Y cuál es la gravedad de todo eso? Que toda acción en el cerebro provoca una reacción. Los pensamientos negativos, continuos y persistentes, producen una percepción sombría de la vida. Y los pensamientos negativos producen desequilibrios químicos en el cerebro. Cuando hay desequilibrio químico en el cerebro, la vida misma estará fuera de equilibrio. Vemos todo de forma diferente, es decir, vemos de una manera irreal. Y esa percepción afecta cada área de la vida, no solo en la forma de ver las cosas, sino en las formas de actuar frente a diferentes situaciones. Entiéndase, relaciones familiares, trabajo, apetito, el concepto de uno mismo, etc. Cuando los pensamientos negativos persisten al punto de que el cerebro se torna cada vez más desequilibrado, podemos perder el control de nuestros pensamientos. Surgen emociones como la ira, la furia, la violencia, la depresión, y etc. Y estas emociones se vuelven fuerzas controladoras en la vida del Hijo de Dios. Y esto sin contar los ataques diabólicos que vienen para echar más leña al fuego. Un cerebro desequilibrado buscará restaurar su equilibrio.
Escuchen eso. Y para restaurar su equilibrio, el cerebro buscará conductas para aliviar el dolor, y esta es una de las razones por las cuales las personas huyen de las confrontaciones, huyen de sus recuerdos, no quieren enfrentarse a sí mismos, no quieren enfrentarse con la verdad, pues el ser humano siempre buscará las maneras de huir del dolor. Lo más trágico es que no nos damos cuenta de que hay fuerzas espirituales detrás de todo eso, luchando a brazo partido para que no encontremos la verdad, pues al encontrar la verdad, las tinieblas perderán su poder sobre nosotros. El primer paso para salir de las fortalezas es reconocer y aceptar delante de Dios que tenemos un problema y que nuestro problema no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que está adentro. Imaginemos el siguiente caso. Un niño que crece oyendo o interpretando frases como no sirves para nada, nadie te quiere porque eres feo. Esa persona crece y por más que oiga afirmaciones buenas, los mensajes no le llegan. ¿Y por qué no? Porque sus pensamientos negativos, frutos de palabras oídas o situaciones vividas, reales o imaginarias, le cambiaron la química del cerebro. La ayuda que puede recibir, la ayuda provista por Dios está en la sanidad de las heridas y en la renovación de la mente. Y eso es obra de Dios, eso no es obra de la psicología, no. La psicología surge en el escenario mundial que es una forma de hacer que el hombre deje de esperar la ayuda de Dios y empiece a buscar la ayuda en el hombre. Porque esa obra interior que tiene que ver con nosotros mismos, la psicología no lo puede hacer. La psicología te puede decir cuál es tu problema, pero nunca podrá llegar a la raíz. Dios sí lo hace. La sanidad de las heridas, que es el perdón. Perdonar al ofensor y pedir perdón porque hemos guardado rencor. Sana el alma, voluntad, mente y emociones. Sana el cerebro, que es parte del cuerpo. Y con la renovación de la mente podremos llegar a cambiar nuestros pensamientos. Lo grave del asunto es que si Dios restaura el equilibrio a mi cerebro y no cambio mi conducta o mis pensamientos, siempre estaré con el cerebro desequilibrado. Por eso las 4 prácticas que Dios nos permite tener para sanarnos y mantenernos creciendo espiritualmente debe ser una constante en nuestras vidas. La conclusión de lo que hemos dicho hasta aquí es que las fortalezas afectan al espíritu, al alma y al cuerpo del ser humano. Ahora bien, aquí también voy muy rápido. ¿Cuáles y cómo son las fortalezas? Hay muchas fortalezas y por supuesto sería muy difícil hablar de todas. El énfasis hoy que yo quiero dar es que en muchas de las llamadas adicciones en realidad son fortalezas espirituales. Quiero hablar de algunas fortalezas y la psicología las llama adicciones. Y algunas de ellas yo pasé por ahí. Aunque aquí hay una diferencia. Hay veces que tú tienes una fortaleza, pero es una fortaleza más debilucha, ¿no? Y se logra romperla más fácilmente. Pero hay algunos que tienen las fortalezas que están tipo adicción, que son verdaderamente fortalezas muy reforzadas. Y cuando yo pienso que yo he tenido tantas cosas en mí y todavía el Señor no ha terminado conmigo, Él sigue restaurando mi vida, lo que me permite, mucho más que antes, entender un poco más a los demás. En muchos de mis hermanos en Cristo me veo a mí misma reflejada, tal como era años atrás. Y si allá Dios fue paciente conmigo,
Eso me hace también ser paciente con mis hermanos. Y pienso que si en aquel entonces yo hubiera tenido a alguien que ya hubiera por donde yo estaba pasando, no hubiera estado tanto tiempo en el desierto como estuve. Lamentablemente en mi época la iglesia era nueva. Todos andábamos a la par. Nadie había transitado otros caminos. No sabíamos casi nada. ¿Por qué no tenemos victorias rápidas en el Señor? ¿Por qué podemos tener un tremendo culto, haber sido tocado por el poder de Dios, llegar a la casa y tener una tremenda pelea? La respuesta está en las fortalezas que tenemos, los reductos de Satanás en donde nos ataca, como quiere y cuando quiere. Permitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos veamos tal y como somos, que hoy declaremos la guerra contra toda fortaleza en nosotros. Las adiciones, como le dije, para mí son fortalezas reforzadas y casi siempre se levantan por una búsqueda o por el huir de algo, ya sea huir del dolor, huir de las responsabilidades o por la búsqueda de placer, búsqueda de aprobación, de reconocimiento y de aceptación. Y quiero hablarles un poquito hoy de una fortaleza muy específica, el control. Y yo diría que todos nosotros somos controladores en cierta medida, pero hay otros que lo son al 100%. Pero si esa fortaleza del control, aunque sea una fortaleza no tan fuerte como las reforzadas, no es tratada, se podrá volver una adicción, ¿me entiendes? Una fortaleza reforzada. Para librarse de esa fortaleza reforzada de la adicción, la persona tendrá que vivir sin lo que le causó la adicción. Y cuando esto se da, se produce el síndrome de abstinencia. La persona se sentirá todo lo contrario de cómo se sentía con su adicción. Se vuelve irritada, malhumorada, deprimida, no querrá acercamiento con nadie. ¿Y saben algo? Yo he encontrado que Dios promueve situaciones para llevar a sus hijos al síndrome de abstinencia. El control de otros es un intento de sentir poder o de superar sentimientos de impotencia. La sensación de lograr que otros hagan lo que uno quiere es poderosa. Es buscar su valía en el efecto que se tiene sobre otros para que le obedezcan. La persona que busca el control, ponga atención, usará mucho la manipulación. Las personas controladoras son manipuladoras y llega el momento en que esperan que los demás accedan a todos sus requerimientos. Si los demás no se someten, se sienten dolidos, ofendidos, frustrados. Si los demás no se someten, los abandonan emocionalmente o de hecho y se visten de una pared de indiferencia. Y eso es tan terrible que llegan a creer que hasta Dios debe hacer lo que ellos quieren. Y cuando eso no sucede, se enojan con Dios. ¿Qué es el control? Es el resultado de sentirse inadecuado. El control intenta manejar los sentimientos y las acciones de los demás para satisfacer sus necesidades egoístas. Y esa necesidad de sentirse con el poder, como le dije, es tan fuerte que manipulan y obligan a otros para lograr lo que quieren y anhelan. A veces logran el control haciendo cosas por otros para que estos a su vez se sientan obligados hacia ellos. Esto echa por tierra el pseudo-altruismo de muchas personas. Se muestran muy generosas y dadivosas, pero su motivación es lograr el control sobre estas personas. El control puede ir asociado a la adicción al trabajo, al alcoholismo, a las drogas, al perfeccionismo. Y podremos hablar de cada una, pero ahora no es el momento. Cuando esta situación se da,
en el ámbito del matrimonio hace mucho daño. Muchos matrimonios se rompen por esta causa. Uno de los cónyuges es controlador. Por un tiempo, el controlado se dejará controlar para evitar explosiones de furia, para evitar peleas. Pero poco a poco, esto va erosionando el matrimonio. Lo que sucederá es que la persona controlada se dará cuenta de esta situación y ya no la aceptará y comenzará a rechazar a la persona que la controla, poniendo distancia entre los dos. La persona controladora siente que está perdiendo el control, se pondrá más férrea en su dominio y ya pueden ver dónde acabará todo. Y en muchos casos, el cónyuge controlado permite el control debido a que se siente culpable. Habrá hecho o hace cosas que su cónyuge desaprobaría y el enemigo utiliza este recurso para mantenerlos a ambos atados. Sin embargo, llega el día cuando el cansancio se hace mayor que el sentimiento de culpa y explota la situación. Al final, el que controla obtendrá exactamente lo opuesto de lo que buscaba. El control ejercido por un cónyuge, a la larga o a la corta, si el controlador no permite que Dios intervenga, destruirá el matrimonio. El control siempre lleva a la separación. Las pugnas humanas nacen de personas que quieren asumir el poder. Las rupturas y fracaso en las relaciones interpersonales nacen del deseo de tener el control. Y es bueno que sepamos algo. Dios nos enseñará a romper los instrumentos de control. ¿Y saben cómo lo hace? Abrumándonos sobremanera y más allá de nuestras fuerzas. Nos llevará a situaciones en donde perderemos absolutamente el control en diferentes áreas de nuestras vidas. Y no es del diablo, es Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es control. Fe es lo contrario del control. Y si tú y yo estamos siendo llevados por el camino de la fe, sepa, Dios va a lidiar con esa fortaleza de control. El control nos aleja de la fe y nos hace tomar el lugar de Dios. Al soltar el control, al reconocer nuestra fortaleza, Dios se activa en nosotros. El control es confiar en uno mismo, en sus recursos, en sus subterfugios. En la ansia de control se puede dar lugar a muchas otras fortalezas, tales como adicción al trabajo, desórdenes alimenticios, violencia. La persona controladora lo hace para tener el poder, pues esta es su manera de sentirse bien consigo mismo, y cuando no lo logra, se frustra. Es tiempo de que nos preguntemos, ¿a quién o a qué estamos tratando de controlar? Otras fortalezas. Refugiarse en enfermedades. La persona experimenta sentimientos de inutilidad y a menudo se deprime. Experimenta continuos cambios anímicos a la vez que desarrolla nuevas formas de enfermedad. ¿Por qué? Porque es más fácil excusar ciertas conductas cuando se está físicamente enfermo. ¿Y qué se busca con esa fortaleza? El poder, la huida de responsabilidad y también de huir del sentimiento de inadecuación. Recuerden, cuando una persona puede hacer lo que quiere y cuando quiere, esa persona tiene el control. Y aquí comento algo que lo incluyo ahí. Hay hijos que hacen lo que quiera cuando quiera. ¿Por qué? Porque ellos controlan a sus padres. Sus padres nunca ejercieron control sobre sus vidas. Los dejaron hacer todo lo que querían. Y cuando el hijo llega a esa fase o a esa edad, entonces ahora se quejan los padres. Pero ellos fueron los responsables. Y cuando esta persona tiene poder sobre los demás, no toma en cuenta la necesidad de los otros, solamente ve su propia necesidad. Y mucha gente le gusta estar enfermo porque cuando está enfermo nadie le exige nada.
y él no quiere hacer nada. Otra fortaleza, y esa yo la he visto y conozco personas, es la violencia que agobia a muchos dentro del reino de Dios. La violencia, la ira, el mal humor es un subterfugio para sentirse seguro. Puede darse por patrones familiares que se repiten o porque le funcionó la violencia, la ira o el mal humor en un momento dado. Con la violencia, la ira, el mal humor, la persona siente que mantiene el control sobre las circunstancias, sobre las personas. Es la utilización de la violencia, de la ira y del mal humor como una forma de control y satisface la necesidad de poder del que la practica. Y con esa actitud esas personas mantienen todo el mundo a la raya. Ay, no, mejor vamos tranquilos porque a lo mejor se violenta, a lo mejor como alguien decía, se monstruosea. Y existe la fortaleza de la búsqueda de aprobación por inseguridad. Y esta es una fortaleza difícil de detectar. ¿Por qué? Porque los que sufren esa inseguridad, tienen esa fortaleza, ellos se apoyan en pensamientos y dichos de otros para no ser cuestionados. O sea, evitan la confrontación. Entonces ellos no te dicen, sí, a mí no me gusta, por ejemplo, la carne de cerdo. No te dice así, sino dice, bueno, yo vi que fulano, el doctor fulano, dice que la carne de cerdo no es buena. O sea, siempre utilizan el nombre de otro porque no quieren ser cuestionados, evitan la confrontación. Esas personas tienen un peligro porque cambian de planes, cambian de creencias y de valores para obtener la aprobación de los demás. Contemporizan con todas las vertientes para ser siempre bien recibida donde quiera que vayan. Esas personas, para sentirse aceptadas y adecuadas, necesitan unirse a otros de mayor poder económico, de mayor prestigio social, para sentirse que ellos tienen valía, aunque sea a costa de sus propias opiniones o creencias. Otras adiciones, y solo las voy a mencionar, que son fortalezas reforzadas: alcoholismo, drogadicción, juegos de azar, el ejercicio físico, sí, se puede volver una fortaleza reforzada, la comida, el materialismo, la limpieza, la nicotina, el perfeccionismo, la apariencia física, la búsqueda del riesgo y de emociones, el sexo, el derroche, el trabajo. Muchas de esas cosas que mencioné son buenas, pero darles el uso inadecuado con otras motivaciones se transforma en fortalezas reforzadas. Resumiendo, hay muchas fortalezas y por supuesto sería muy difícil hablar de todas. El énfasis nuestro ha sido en que muchas de las llamadas adiciones en realidad son fortalezas. Cuando tenemos fortalezas, lo más usual y común es que las neguemos. Y cuando alguien nos dice que tenemos tal o cual cosa, nos molestamos y por supuesto no los aceptamos. Sin embargo, eso nos quita el gozo y nos quita la paz. Y cuando se da, lo más probable es que tengo lo que me han dicho. ¿No será que el Señor está trabajando para abrirnos los ojos a fin de que encontremos libertad en esta área? Porque mejor, cuando alguien nos diga algo que no nos gusta, que esto sea una señal de que debemos humillarnos delante de Dios y preguntarle: Señor, si me molesté tanto, ¿será porque tengo eso que me dijeron? Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Saben? Podremos engañar a todo el mundo. Es más, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie lo engaña.
Podremos pasar años y años negando una situación, y lo único que lograremos es estar andando en círculo, amargados y quejumbrosos. Estas dos cosas, confesión de pecado y arrepentimiento, nos llevarán a vivir una vida de rendición y sumisión a Dios. Y allí es donde está la victoria. Dejemos de luchar contra Dios cuando las cosas no salen como quisiéramos, cuando la gente nos diga lo que no queremos oír. Aprendamos a oír a los que nos rodean. A nadie le gusta eso, pero es necesario hacerlo. Eso significa llevar delante de Dios lo que nos digan y no escudarnos o protegernos con el sentimiento herido, el pobrecito yo. Los cónyuges deben aprenderse a oírse el uno al otro. Hijos y padres deben aprenderse a oírse unos a los otros. Dejemos de luchar contra Dios cuando nuestros deseos no se cumplen. Rindámonos bajo la mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dejemos de querer hacer nuestra propia voluntad en todo. Dejemos de imponernos a otros. Dejemos de intentar controlar la vida de otros. Vivamos la vida para Dios y permitamos que los demás vivan su vida para Dios. Y cierro con esas afirmaciones. Hay solo dos maneras de enfrentar la vida que siempre nos llevarán a la victoria. Dos maneras para enfrentar la vida y que te llevarán a la victoria. Primera, que tu mayor deseo sea hacer la voluntad de Dios. Esta actitud te hará levantarte y obedecer, aunque estés por el piso, con tal de hacer lo que Dios quiere que hagas. Proponte hacer la voluntad de Dios. Ore por eso, clame por eso. Cuando falles y hagas tu propia voluntad, arrepiéntate, pida perdón y siga adelante haciendo la voluntad de Dios. La segunda manera de enfrentar la vida, no ver la mano del hombre, ver la mano de Dios. Acuérdate de José en Egipto. Cada vez que veas la mano del hombre, dejas de ver la mano de Dios. Y esta mirada fuera de foco te alejará de la fuente de la vida. Cuida tu salvación. Si estás andando en el camino de santidad, si estás luchando para vivir la vida cristiana agradando a Dios, no veas la mano del hombre en nada de lo que te suceda. Vea la mano de Dios. Dios es Dios justo y Él nunca permitirá que algo injusto delante de Él, a sus ojos, te haga daño. Porque lo que Él va a permitir para tu vida es para trabajar en ti y hacer que en ti se vea cada día más la imagen de Cristo. Padre, yo bendigo tu nombre, Señor. Y te pido, Señor, que para tu iglesia, en todo el mundo, para nosotros los que estamos aquí hoy, que nuestro mayor deseo sea hacer tu voluntad, mi Dios. Mi segunda petición es que enséñanos, Señor, a no ver la mano del hombre, que veamos tu mano. Cada vez que vemos la mano del hombre, nos alejamos de ti, Señor. Porque siempre surge, aunque de manera inconsciente, porque Dios permitió eso. Señor, cámbianos, porque cuanto más difícil se hagan los tiempos que estamos viviendo, más tendremos que hacer tu voluntad, más tendremos que ver tu mano, Señor. Oh Padre, llévanos a vivir estas dos grandes verdades en todos los días de nuestras vidas, todas las horas del día, Señor. Que hacer tu voluntad sea nuestro mayor anhelo. Que no ver la mano del hombre, sino ver tu mano, sea nuestro segundo mayor anhelo, Señor. Haciendo eso, yo sé que te estaremos agradando. Y al agradarte a ti, Señor, tú nos fortalecerás y nos mantendrás firmes en ti. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.